Hoy quisiera hablar de un mito que tiene íntima relación con el mito que tratamos en el video anterior de la semana pasada frente a la posibilidad de sentirnos alegres. Y vamos a hablar básicamente del mismo concepto, pero desde una perspectiva diferente, casi que desde la otra orilla. Porque hay una característica muy interesante en todo este trabajo del duelo, y es que de alguna manera muchas de las personas o algunas de las personas que están a nuestro alrededor muchas veces juzgan todo el proceso desde lo que ven y desde una falta de información y desde, podríamos decirlo de una manera clara, desde la ignorancia frente al tema. El ser ignorante es sencillamente ignorar algo, algún concepto, alguna realidad, no tener la información suficiente sobre un hecho en particular o sobre un concepto en particular. Entonces muchas personas hablan desde la ignorancia de los procesos de duelo. En el mito pasado veíamos la imposibilidad que nos aboca a no poder reírnos en nuestro proceso. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de sentir dolor y de medir nuestro dolor en la cantidad de dolor que tengamos o que sintamos o que expresemos. El mito es: si no sientes dolor, es que no lo amabas. Si no sientes dolor, es que no lo amabas. De hecho, con mucha frecuencia escucho a personas, familiares, amigos, en reuniones familiares, después de haber ido a acompañar a alguien al funeral, diciendo: se veía muy tranquilo, es raro, no se veía con dolor. Y entonces a partir de ahí sacan una cantidad de conclusiones. La tranquilidad de una persona en un funeral puede expresar 1000 cosas, desde un proceso de negación hasta una manera diferente o hasta una tristeza profunda que las personas al exterior entienden como tranquilidad o como paz. Y lo que puede haber en realidad es un inmenso y profundo dolor que está tratando de ser asimilado, que está tratando de ser encontrado. Lo cierto es que tenemos esa tendencia de medir el proceso, de medir la posibilidad de sentir duelo, de medir el nivel de cariño que teníamos por la persona fallecida a partir de lo que nosotros entendemos como el dolor y la representación del dolor y la expresión del dolor. Si yo me duelo mucho, eso quiere decir que lo quise mucho. Si yo lo duelo poco, eso quiere decir que no quise poco. Y resulta que el amor no está relacionado con la cantidad de dolor que sintamos. Insistimos en algo en lo que hemos insistido desde el primer momento en que las 15 tareas nacieron. Y es que el duelo es un proceso absolutamente individual, íntimo. No existe una manera correcta de transitar el duelo. La única manera correcta que existe es la que nosotros consideremos es la adecuada, de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo, de acuerdo a la necesidad que tenemos de sentirnos tristes, de llorar, pero también de reír, también de encontrarnos en otros momentos con otras personas, también de salir a redescubrir el mundo. En fin, cómo nosotros vamos definiendo el camino, teniendo como punto de partida el cómo nos vamos sintiendo. Y esto es muy importante. Yo quiero hacer un alto aquí y un poco profundizar en este concepto, porque con mucha frecuencia las personas se acercan a preguntarnos: ¿qué pasa si es correcto que yo haga esto? ¿Es correcto que yo me sienta de esta manera? ¿Es correcto o es bueno que yo me quede con la pertenencia de un ser querido? ¿Es bueno que todavía no haya arreglado la habitación de mi ser querido? En fin, como si hubiera respuestas a esas preguntas tan puntuales y tan íntimas de los procesos, como si hubiera respuestas generales. Normalmente ante esas respuestas uno dice: mira, lo recomendable es esto, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú al ir al cementerio? ¿Cómo te sientes tú con ese objeto con el que decidiste guardar de tu ser querido? ¿Cómo te estás sintiendo cuando decides aceptar una invitación?
¿Cómo te sientes con la sensación de paz que estás experimentando en este momento? ¿Cómo entiendes esa realidad en tu vida? Si la respuesta es me genera mucha angustia, me genera mucha presión, me genera rabia, pues hombre, puede ser que esa decisión en ese momento quizás pueda ser trabajada y pueda ser pensada de otra manera. Pero si la respuesta es me siento con mucha paz, por ejemplo, con los objetos. Yo recuerdo que cuando mi hermano muere, mi mamá toma la decisión muy rápidamente de tomar las pertenencias de mi hermano, entre esas la ropa, que era lo que más tenía, y regalar mucha de la ropa, darlas en donación. Mi hermano tenía muy buena ropa, le gustaba vestir bien, así que y cuidaba mucho la ropa, así que estaba en muy buen estado. Mi mamá decide regalar toda la ropa. Y cuando va saliendo con la caja, con la ropa de mi hermano, yo recuerdo que encima de la caja que llevaba había un saco que a mí me encantaba. A mí me gustaba verlo mucho a él con ese saco, pero además el saco me gustaba mucho. Me parecía una prenda muy bonita. Y yo le dije, no, espérate, yo me quiero quedar con ese saco. Mi mamá lo pensó mucho, porque pues para ella era muy duro, pero entendió también que para mí el quedarme con ese saco quizás era la necesidad de tener algo de mi hermano, de sentirlo a través de un objeto. Así que finalmente decidió dejarme el saco a mí. Yo pasé algunos días sin ponérmelo hasta que finalmente decidí hacerlo. Cuando mi madre me vio con el saco puesto, obviamente pues entra en llanto, pero digamos que fue muy clara en su llanto, ¿no? Me dio mucha claridad sobre que finalmente el problema no recaía en mí y en mi decisión de quedarme con el saco, sino que obviamente le causaba impacto el verme con un saco de mi hermano. Y esa lloró y fue muy clara y muy sincera en lo que sentía, pero también en la alegría también de verme, de ver que finalmente era una manera propia de expresar mi cariño por mi hermano. Además, a mí me daba mucha paz, mucha tranquilidad. Finalmente, cuando ya el saco se dañó, pues no pasó nada. Simplemente ya no era el saco de mi hermano, era el saco mío que me recordaba a mi hermano. Pero tenía 1000 maneras más de recordar a mi hermano, a través de las canciones, a través de las miles de cosas que vivimos. Así que cuando el saco ya no estuvo, cuando el saco cumplió su función y finalmente el tiempo tomó la decisión sobre él, pues no hubo mayor inconveniente. No hubo mayor inconveniente. De hecho, los objetos que tanto mi padre como mi madre como yo guardamos de mi hermano, hoy pues algunos permanecen, otros ya no, pero yo estoy muy seguro que si pregunto con claridad sobre dónde están ciertos objetos, muchos de ellos no sabemos dónde están. Sabemos que están en la casa, pero no sabemos dónde están. Es decir, no fueron una extensión del apego. Y esta es la medida que hay que matizar, a la cual hay que ponerle cuidado. ¿Cómo te sientes? Ese acto, ese objeto, esa decisión que está tomando, ¿contribuye a que cada vez te sientas más en paz? ¿A que cada vez tengas una relación más sana con él? Perfecto. Es tu proceso y es tu manera de ir avanzando hacia una sensación, hacia una construcción desde el amor con tu ser querido. No, esa decisión me genera una angustia terrible, fortalece mi apego, me impide entender la realidad de una manera diferente. Entonces, quiere decir que quizás en este momento sea la decisión que puedes tomar de acuerdo a tus posibilidades, pero que con el tiempo hay que irla pensando, hay que irla reelaborando, hay que irla reestructurando. Lo cierto es que no hay una cantidad de dolor que podamos contrastar para saber cuánto lo quisimos. No hay un dolorímetro que identifique el nivel de cariño que tuvimos por nuestro ser querido. La manera como procesamos el dolor en cada uno es completamente diferente y en todos los casos es absolutamente respetable y es indispensable que en todos los casos respetemos ese proceso, y siempre y cuando las personas estén avanzando, estén tomando las decisiones y se estén tomando el tiempo y el espacio prudente y necesario
para gestionar sus emociones a partir de la pérdida que ellos han considerado significativa. ¿Por qué es diferente el dolor en todos? Porque la relación es diferente. Cada uno construye su propia relación con los otros seres humanos. Y eso hace que la reacción ante su pérdida física, pues sea diferente y sea particular. Así que no, la cantidad de dolor que sentimos por las personas no es ningún indicador de ninguna manera sobre la cantidad o el nivel de cariño que tuvimos por nuestro ser querido. La recomendación entonces es: vive tu duelo con libertad, con tranquilidad, respeta tus emociones, respeta lo que estás sintiendo y a partir de ahí construye una nueva manera de entender el mundo.